Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar aquí con ustedes un día más, glorificando a Dios en todas las cosas que hacemos para Él. Así que una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes y que el Señor se glorifique en sus vidas, así como se ha glorificado en la de nosotros. Amén. Así que gracias les damos a Dios por este día. ¿Qué les parece si iniciamos, en este caso en particular, la clase de hoy? Y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos ayude a entender su palabra, a comprenderla. Es necesario que todos y cada uno de nosotros podamos entender la palabra en orden para poder aplicarla a nuestra vida, para poder vivirla. ¿Por qué no podemos vivir la palabra del Señor si no podemos comprenderla, si no podemos entenderla? Es lo mismo tan sencillo como utilizar un teléfono, un televisor o una computadora, ¿no? Si no comprendemos las funciones de él, difícilmente vamos a poder navegar en ellos y disfrutar de ellos. Asimismo, si nosotros no comprendemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder deleitarnos en ella, difícilmente vamos a poder tener un corazón agradecido a Dios por todo lo que vivimos y experimentamos en esta vida natural, porque creeríamos que solamente son desgracias cuando la palabra de Dios mismo incluso habla y dice, ¿no?, que todo lo que Dios permite en nuestra vida y hace en nuestra vida, pues es para nuestro bien, cuando nosotros pensamos todo lo contrario. Así que mi intención y mi deseo siempre es poder transmitirle lo mejor posible o lo más claramente posible la palabra del Señor con el fin de que ustedes puedan entenderla. Pero es necesario que nosotros clamemos a Dios para que sea Dios ayudándonos a nosotros a poder digerir su palabra y sobre todo no poder ponerla en práctica. Así que, ¿qué les parece si oramos a Dios y le pedimos su ayuda y al mismo tiempo le damos gracias porque estamos aquí con vida un día más? Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Padre, en tu misericordia en este momento. Primero que nada, perdonando todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y toda nuestra injusticia con que hayamos incurrido la semana pasada. Pero que en este día, que es un nuevo inicio, Señor, no solo del día, sino de la semana, que seas tú, Señor, obrando nuestras vidas. Que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente. Y que tu Santo Espíritu nos ayude a poder comprender tu palabra. Y sobre todo, que tú puedas darnos la fuerza, la sabiduría, el valor para poder vivir tu palabra. Independientemente de lo que nos pase en la vida. Independientemente de cuántos estén a favor de tu palabra o cuántos estén en contra, que siempre tengamos el valor de compartirla, Señor, porque sabemos nosotros que de esa manera te honramos a ti, Señor, y sabemos verdaderamente a través de tu palabra que tú nos honrarás a nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, ayúdanos en este día, que podamos tener claridad al entender tu mensaje y claridad al compartirlo con aquellos que lo necesitan. Y sobre todas las cosas, Señor, que seas tú guardando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro subconsciente, evitando que el enemigo pueda hacer algún estrago en nosotros, interrumpirnos o llamarnos la atención por otro lado con el fin de que no podamos escuchar y comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre, defiéndenos tú y levántanos, Señor, con poder y gloria para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Permítame un segundito, nomás voy a revisar que todo esté bien aquí. Gloria al Señor. Parece que estamos bien. Los numeritos corren de la mejor manera. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno a la clase? Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y que el Señor se glorifique en sus vidas como lo ha hecho con nosotros. Amén. Así que la clase de hoy trata de honra del Padre, deshonra del Hijo. En otras palabras, vamos a poder ver el día de hoy cómo nuestro Señor honra a nuestro Padre Celestial, pero Él mismo es deshonrado por aquellos que deberían más bien prestar atención y honrar todo lo que Él enseña para la gloria de Dios Padre.
Así que nosotros tenemos la escritura en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 49. Pero como siempre me gustaría acompañarlo con el versículo anterior para que nos dé un poco más de luz, como decimos nosotros, y comprender la palabra de Dios de mejor manera, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hablando de la preexistencia de Cristo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. El versículo en el cual vamos a meditar es en el 49, donde Jesús les responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Por eso el título de nuestra clase dice honra del Padre, en este caso por parte de su Hijo Jesucristo, y deshonra del Hijo, porque el ser humano no le da honra por la obra que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Así que, una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Comenzamos. En una sociedad oriental, el honor y la vergüenza se han considerado un estado de real importancia, a tal grado que se ha llegado hasta la guerra con tal de restituir ese honor a la persona deshonrada. Por ejemplo, lo digo con todo respeto, ¿no? Putin se sentía deshonrado porque Ucrania estaba tratando de ser independiente y unirse a otras organizaciones. Y él se fue a la guerra en contra de Ucrania con tal de restituir el nombre de Rusia, ¿no? Lo mismo podemos ver hoy en día en Israel. Y lo digo con todo respeto por todas las víctimas y la muerte de tantas personas inocentes y muertes innecesarias que al final de cuentas pues llevarán solamente a lo mismo, a la destrucción del mismo hombre. Pero permite el Señor en su misericordia que Él pueda tener misericordia de la humanidad y ayudarle a entender que todas estas cosas son innecesarias si nos apegamos a la palabra del Señor. Ahora bien, en la Biblia también podemos encontrar situaciones similares. En este caso, no sé si recuerdan la deshonra de Dina, la hija de Jacob, de cómo ella fue deshonrada por Siquem, abusada, violada, si pudiéramos decirlo así, porque al final de cuentas todo estaba en contra de su voluntad, en contra de sus deseos, y al final de cuentas sus hijos, o sea, los hermanos, en este caso en particular de Dina, hermanos principales, pues no se quedaron con las manos cruzadas, se sintieron deshonrados, se sintieron indignados, se sintieron incluso, si pudiéramos decirlo así, abusados, porque al final de cuentas este hombre, como dicen ellos mismos, quería tratar a Dina como una mujer indecente, ¿no? Prostituta, si pudiéramos decirlo así, como dice la Biblia, como ramera, y ellos en su indignación terminan circuncidando a todos estos hombres con engaño, ¿no? Diciéndole que era necesario, por supuesto, era necesario no circuncidarse para pertenecer a esa familia, si pudiéramos decirlo así, pero al final de cuentas era con engaño, porque sus intenciones de su corazón era destruir a toda aquella nación, lo cual lo hicieron. Así que les digo, la indignación es el deshonor, lleva tal importancia que lleva a la humanidad a la guerra, aún nosotros mismos, ¿no? Cuando nos sentimos indignados, empezamos a discutir, a pelear, a agarrarnos del chongo y al final de cuentas terminamos rompiendo la relación. Así que también la deshonra hacia una persona hace que ésta se aparte y vive en enemistad con aquel que la deshonró, ¿no? Me refiero bíblicamente hablando, ¿no? Como en aquellos tiempos a los samaritanos. Cómo fueron, si pudiéramos decirlo así, deshonrados en el trato, a tal grado que aún la samaritana le dice a Jesús, como tú, siendo judío, me pides a beber a mi agua, cuando tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Así que hay un apartamiento de las personas que se sienten indignados, separados, con dolor, con angustia, con rencor,
incluso en ocasiones con falta de perdón, y empiezan a apartarse de aquellos que los han insultado, que en algunos casos es legítimo, pero en otros casos solamente son afiguraciones del hombre. En otras palabras, la deshonra no cae nada bien a quien la recibe. Ahora bien, hablando de este grupo de personas que estamos viendo con Jesucristo, este grupo de personas que se encontraban alrededor de Jesús, al no poder con su incomparable sabiduría, le lanzan una doble deshonra a aquel que solo anhela la salvación de sus almas. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pues estos hombres le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya no pudieron con Cristo. Y al final de cuentas, como dijimos en la clase pasada, iban sobre la ofensa a la persona misma, ya no a los argumentos, ya no a la enseñanza, ya no a la sabiduría, sino a la persona misma, porque no tienen otra salida. Pero lejos nosotros de poder ver a nuestro Señor Jesucristo responder a estas acusaciones con la misma crueldad con que ellos estaban actuando, vemos su paciencia, su humildad, incluso en la suavidad de sus palabras al responderle a estos hombres. Él les contesta, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Así que de esta manera podemos ver que Jesús no le hace caso a que lo llamen samaritano, porque al final de cuentas, ¿no?, él da respuesta a lo de endemoniado y no a lo de samaritano. ¿Por qué? Porque era una calumnia que se podía desmentir. Porque alrededor de Jesucristo no solamente estaban estos judíos, sino que también estaban sus discípulos, quienes siempre estaban alrededor de él, estaban con él. Y ellos podían dar testimonio que él provenía de Galilea. Aún Jesucristo mismo, él con sus propias palabras pudiera decir, sí, fui criado en Galilea, pero yo nací en Belén de Judea. Entonces, pero más sin embargo, vemos que Cristo no le presta ni la más mínima atención, lo tiene sin cuidado el que lo llamen samaritano, y nosotros podemos ver que Cristo mismo, él había utilizado a un samaritano para reflejar que la condición del samaritano, moralmente hablando, era mucho mejor que la de los judíos religiosos. Así que él lo tenía sin pendiente porque él ya incluso había utilizado esa reflexión que vemos en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Cuando habla de que un levita pasó, un sacerdote pasó al lado de aquel que fue asaltado y robado por aquellos ladrones, ninguno hizo nada. Pero más sin embargo llega el samaritano, dice, y le echa mano, o sea, ayudándole, en este caso en particular, sanando sus heridas, echándole vino y aceite, y todavía lo llevó a un mesón y le dijo, ahí te lo encargo cuando él se fue, todo lo que gaste de más, yo me encargo de ello cuando vuelva, ¿no? Así que podemos ver que Cristo le tenía sin pendiente el que le llamaran samaritano, porque él sabía en este caso en particular, incluso algunos dicen que esa reflexión no se trata de un samaritano solamente, sino de Cristo haciéndose o representándose como un samaritano, como en este caso un don nadie para aquellos que supuestamente sirven para Dios, pero que al final de cuentas hizo lo que era la voluntad de Dios, ¿no? Y era ayudar a su prójimo, que en este caso había sido víctima de aquellos ladrones. Ahora bien, a diferencia de la acusación de samaritano, Jesús sí responde a la acusación de ser una persona endemoniada, pues él les responde diciendo, yo no tengo demonio. O sea, si Jesús verdaderamente estuviera endemoniado, podemos ver nosotros a través de la Escritura que él jamás hubiera tenido la habilidad de honrar al Padre, porque los demonios son incapaces de poder honrar a Dios. Ahora bien, no estoy diciendo que no obedezcan a Dios, porque ellos están sujetos a la voluntad de Dios y ninguno de ellos puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Pero más bien me refiero a que no pudieron permanecer en la voluntad de la verdad, del anhelo de Dios para su reino, y tuvieron que ser destituidos junto a su líder, el cual es Satanás, como la Escritura nos narra, ¿no? Que incluso Cristo mismo dice, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Y el libro de Apocalipsis nos narra que él se llevó
o arrastró, precisamente no con la cabeza, ¿no? Que por supuesto es lo que utilizamos para pensar y razonar, ¿no? Y mostrar si somos cuerdos, pues dice que arrastró con la cola, por supuesto, sin pensar en las consecuencias, a una tercera parte de aquellos ángeles que decidieron seguir a Satanás, ¿no? Así que ninguno de ellos, por mucho que se esforzare, pudiera dar honra a Dios, a excepción de que están sujetos a lo que Dios diga, ¿no? Nadie, ninguno de ellos podrá hacer nada si Dios no se lo permite. Ahora bien, mientras que la conducta de los judíos era inconstante el deshonrar al Padre, la respuesta de Jesús fue que, lejos de ser un servidor del diablo, su único propósito era honrar al Padre. Como él mismo le responde, antes honro a mi Padre. Y prueba de ello tenemos versículos que nos hablan acerca de las palabras mismas y acciones de Jesús. En este caso en particular, podemos ver nosotros que Cristo hablando en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, dice así: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero también en el capítulo 5, versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que podemos ver que Cristo honra al Padre haciendo, en este caso en particular, lo mismo que el Padre anhela y desea hacer. También podemos ver en el versículo 30 que Cristo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y nosotros podemos ver que ninguno de los demonios o Satanás mismo puede hacer la voluntad del Padre. Porque al final de cuentas yo no creo que la voluntad del Padre es querer destruir a la humanidad con dolor, angustia, tristeza y toda esta clase de matanzas que vemos en la noticia, no solamente por la guerra, sino por los asaltantes, los asesinos a sueldo, por los narcotraficantes destruyendo la vida del ser humano a través de las drogas, del sexo, de la prostitución, ¿no? De la fornicación, del adulterio, del alcohol y todo lo demás. Así que no creo que eso sea el anhelo de Dios. Y por lo tanto, esas son obras de Satanás que obran en la mentalidad del ser humano y que al final de cuentas les digo, no es del agrado del Señor. Así que ellos jamás podrán honrar a Dios de esta manera. Pero más sin embargo podemos ver que Cristo siempre anda buscando hacer la voluntad de Dios, o sea, honrando a nuestro Padre Celestial. En el capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Como les digo, los demonios siempre hacen lo que desagrada a nuestro Padre Celestial, siempre maquinando maldad, injusticia y perversidad para hacer tropezar al ser humano con todas esas y muchas más cosas que desagradan a Dios, mientras Cristo siempre haciendo todo lo contrario, haciendo siempre lo que le agrada a Dios. Ahora bien, también en el capítulo 14, versículo 31, dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Así que no hace lo que Cristo quiere o como decimos nosotros de una manera grotesca, ¿no? Hago lo que me da mi regalada gana. O sea, son las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo es hago la voluntad de mi Padre Celestial. Así que podemos ver en este caso en particular que Cristo nunca hace nada que no agrade a Dios. En el capítulo 15, versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, palabras de Cristo mismo,
Dice, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También en el capítulo 17 del mismo libro de Juan y último versículo de las palabras de Jesús, podemos ver en este caso en particular que Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra, es Cristo hablando al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Así que nosotros podemos ver en este caso en particular que Cristo da varios versículos, y estamos hablando solamente del libro de Juan, varios versículos donde Él muestra, ¿no?, con sus palabras que Él honra al Padre. Así que en este caso en particular Jesucristo hace esa defensa diciendo, antes honro a mi Padre. Pero también no solamente queda en manos de Jesucristo, porque cualquiera pudiera decir, bueno, es que Cristo lo dijo, que Él honraba al Padre, así como nosotros podemos ver en este caso en particular que verdaderamente los judíos pues no toman a Cristo como el Señor y el Salvador del mundo, y mucho menos como Hijo de Dios. Así que ellos pudieran argumentar diciendo, bueno, pero es que ese es Jesús hablando. Bueno, ¿qué les parece entonces si vemos en este caso al Padre hablando, aquel a quien Cristo apela como aquel a quien Él da honra? El Padre también habla incluso en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 17. Dice así, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que podemos ver al Padre dando testimonio de la honra que su Hijo Jesucristo estaba dando al Padre. Y no solamente es el único versículo. También tenemos a Mateo capítulo 15, versículo 5, donde dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y estas son dos situaciones diferentes. Una es en los momentos en que Jesucristo es bautizado, ¿no?, donde el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ahora vemos al Padre en el monte de la transfiguración, hablándole a Juan, a Jacobo, y si no mal recuerdo había otro personaje más, donde él mismo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero no solamente eso, esas son las mismas palabras que dio en el bautismo, pero ahora le dice, a él oíd. En otras palabras, cuando ustedes buscan esta palabra en el diccionario, oíd, especialmente en el diccionario Strong, implica obedecer. O sea, no solamente oírlos de oída y nada más, y escucharlo y hacer como que no escuchamos nada, sino más bien que pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado, en este caso en particular a estos hombres de Dios. Y así que vemos por segunda vez al Padre dando testimonio de que Cristo lo honra, y tenemos una vez más todavía en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 28, donde en este caso en particular dice así, Padre, en este caso Cristo, hablándole al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En este caso en particular podemos ver al Padre diciéndole a Cristo, ya he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar. Así que la gente que estaba alrededor decía, oh, ha salido un trueno, o un ángel le ha hablado, o una voz se escuchó, ¿no? Pero que al final de cuentas el Padre, en este caso en particular, de alguna forma especial, permitió que la gente pudiera entender que el Padre mismo estaba dando testimonio, aunque algunos lo confundieron con una voz de un ángel, algunos dijeron son un trueno, pero que al final de cuentas podemos ver que el Padre da testimonio de la honra que su Hijo Jesucristo estaba dando. Amén, gloria al Señor. Permíteme tantito, solo estoy revisando que siga grabando, o si está grabando porque se me desconectó. También podemos ver que aunque pasivamente
Cristo les declara parte de su defensa en contra de tales acusaciones, cuando Él le dice, y vosotros me deshonráis. En otras palabras, podemos ver en este caso en particular que Cristo hace una defensa en contra de sus palabras. Así que podemos ver que Cristo es el único que pudo honrar al Padre más que cualquier otra persona pudiera haberlo hecho en la historia de la humanidad, o lo que falta todavía. Yo creo que no hay ningún ser humano que pueda honrar al Padre mejor que Cristo, pero que al mismo tiempo Cristo es la persona que fue más deshonrada que cualquier ser humano pudo, puede y podrá serlo en la historia de la humanidad. Así que por eso lleva nuestro título, el Padre es honrado, mientras que su Hijo Jesucristo siempre ha sido deshonrado por la gran mayoría de las personas. Así que podemos ver a las personas deshonrando a Cristo en los siguientes versículos. Y estos versículos no los vamos a leer, solamente se los voy a compartir. En este caso en particular, deshonraron a Cristo al no creer en Él como enviado de Dios, enviado del Padre. Y este está en Juan capítulo 10, versículo 31 al 39, cuando los judíos rechazan a Jesús y quieren matarlo porque se hace igual a Dios. Luego también tenemos a Cristo rechazado por el ser humano cuando Él sana a una persona, a una mujer encorvada en el día de reposo, y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17, en este caso en particular, cuando Él la sana y entonces salen por ahí los religiosos pegando el grito en el cielo, ¿no? Diciendo, 6 días hay para trabajar, en estos venid y ser sanados. Y Cristo les dice, hipócritas, dice, que en el día de reposo ustedes no desatan a su buey o a su burro y lo llevan a que beba agua. Y dice, y esta mujer que ha sido atada por Satanás por 18 años no debiera de ser desatada. Así que vemos la deshonra que hacen a nuestro Señor Jesucristo. También vemos a Cristo deshonrado al perdonar pecados del ser humano. Y en este caso está en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26, cuando Cristo sana a aquel paralítico diciéndole, ten fe o ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos ahí luego murmurando entre sí, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Este blasfema. Y Cristo ahí mismo les dice, bueno, ¿qué es más fácil? Que decirle que perdone sus pecados o que le diga levántate y anda. Dice, para que veáis y creáis y entendáis, en este caso en particular con mis palabras, ¿no? Que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente el hombre se levanta, agarra su lecho y sale por ahí glorificando a Dios, al igual que muchas de las personas que estaban ahí. Y por supuesto, los religiosos quedaron totalmente avergonzados. Y por último, vemos a Cristo deshonrado cuando Él es, en este caso en particular, llamando a Mateo, y que al final de cuentas Mateo hace una comida, un convivio, una fiesta, como quiera llamarle, en Mateo 9, versículos 9 al 13, y al final de cuentas los religiosos le dicen a los discípulos, oye, ¿cómo que tu maestro come y bebe con los pecadores, no? Y ahí Cristo mismo les dice, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Así que podemos ver que Cristo es deshonrado por diferentes tipos de personas, por diferentes grupos de personas a través de la Biblia, y estos son unos ejemplos nada más de los que queremos compartir con ustedes, que seguramente podemos encontrar muchos más a través de la Biblia, ¿no? Mucho más que el Padre incluso da testimonio, incluso en el Antiguo Testamento, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, una de las cosas importantes que podemos descubrir en la Biblia es que si se honra a Cristo, se está honrando al Padre igualmente, pero si se deshonra a Cristo, se está deshonrando al Padre de la misma manera. Y nosotros podemos verlo en este caso en particular en Juan capítulo 5, versículo 23. En otras palabras, lo que quiero compartirles es que estos personajes no se percataban que al estar deshonrando a Jesucristo, estaban insultando de la misma manera al Padre. O sea, ellos no se percataban de ello.
Juan capítulo 5, versículo 23, donde se habla de la autoridad del Hijo, dice así, y este es Cristo mismo hablando, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ese es uno de ellos. Luego vemos en Juan capítulo 15, versículo 23. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, primero vemos en este caso en particular que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. En otras palabras, si hay algo que nosotros podemos ver en la Biblia es que todo es a través de Jesucristo, no a través de nadie, absolutamente nadie más. Cristo mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que todo es a través de Jesucristo. Sabemos que otras personas buscan otras deidades, entre comillas, buscan a otras entidades, a otros personajes bíblicos para querer acercarse a Dios, cuando la Biblia misma es bien específica. Eso todo es a través de Jesucristo, ¿no? Y al final de cuentas, el aborrecer a Cristo es aborrecer al Padre. Y estos judíos no solamente aborrecían a Cristo, sino querían matarle, querían quitarle la vida definitivamente. Y por último, podemos ver que Juan, en una de sus cartas, o más bien en la primera de sus cartas, dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Así que en este caso, este grupo religioso negaba rotundamente a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Al final de cuentas, entonces, tampoco tenían al Padre, a quien ellos afanadamente querían hacerle entender a Cristo que le servían a Él. Pero Cristo le dijo, si sirves a mi Padre, si sois hijos de mi Padre, pues ciertamente me amarías. Pero más sin embargo, lo aborrecían a muerte. Y solo como un dato curioso, no fuera de la clase, entre paréntesis, es interesante poder ver que todos estos versículos que hablan del que tiene a Cristo, tiene al Padre, o si lo aborrece a Él, aborrece al Padre, y al final de cuentas, el que tiene al Hijo, tiene al Padre también. Me llama la atención que todos terminan con el mismo número de versículos, versículo 23. Juan 5, 23, Juan 15, 23, primera de Juan 23. Así que cierro paréntesis, solamente un dato curioso. Así que es por eso que por lo que vemos, por lo que podemos ver en la Biblia, que Dios honra solo a los que honran al Hijo. Y nosotros podemos ver, en este caso en particular, en Juan capítulo 12, versículo 26, cuando unos griegos buscan a Jesucristo, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero noten que Cristo dice, si alguno me sirviere, no dice si alguno sirviere a alguien más o a uno de mis servidores, si alguno sirviere a otro personaje bíblico, si alguno sirviere a otro personaje de la historia en la humanidad, si alguno sirviere al presidente, etc. Él dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que la única manera de recibir honra de parte del Padre es sirviendo solamente a Jesucristo. No estoy diciendo que no sirvamos al ser humano como si sirviésemos a Dios, como dice la Biblia, sino más bien me refiero en cuanto a la obediencia, en el sentido de si mi jefe quiere sentirse Dios, y quiere que le adore, que le sirva, que le haga culto, oraciones y cosas similares, pues es obvio que no voy a servir a mi jefe, ¿no? En ese caso honraría a Cristo, sirviéndole a Cristo, orándole a Cristo, aunque Cristo mismo incluso cuando Él enseña a sus discípulos a orar, Él no dice, bueno, órenme a mí, ¿no? Él dice, cuando ores, dice, oraréis así, dándoles un mandato.
y habla del Padre Nuestro. Ni siquiera se refiere a Él mismo, ¿no? Incluso en ocasiones podemos ver a Cristo diciendo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice, Él lo hará. Y en una ocasión dice Cristo, y no les digo que voy a interceder por vosotros, dice, cuando ustedes pidan al Padre, por supuesto, dice, porque el Padre mismo los ama. O sea que podemos hacer esa oración al Padre en el nombre de Jesús. Cristo lo hará, no menciona absolutamente a nadie más. Podemos orar al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Y algunas veces podemos pedir al Padre y Cristo no va a tener necesidad de interceder por nosotros, como dice la Biblia que Él es el que intercede por nosotros, Él es el intercesor nuestro. Nadie más, dice la Biblia, solo Cristo. Y al final de cuentas dice, como el Padre los ama, no va a haber necesidad a veces de que yo interceda por usted diciéndole, Padre, sí concédele, porque el Padre mismo los ama y de sí mismo Él les va a conceder la petición de su corazón, si va conforme a la voluntad de Dios. Pero note que Cristo en todo momento se pone Él como el intercesor o el intermediario, como el ser humano, entre el ser humano, y Dios. Y al final de cuentas no hay absolutamente nadie más de acuerdo a lo que dice la Biblia. Nosotros los humanos podemos inventarnos y decir, bueno, es que el libro de fulano de tal, la enseñanza de fulano, de mangano, de sutano, que yo recibí esto en mi iglesia y que aquí dice que... No, ¿qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa lo que enseñen los demás? Lo importante es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de a quién debemos dirigirnos, en el nombre de quién y quién es el que intercederá por nosotros. Y todo eso lo hace Cristo, a excepción de aquellos momentos donde el Espíritu Santo tendrá que interceder por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos lo que estamos pidiendo, que a veces lo que estamos pidiendo es para prejuicio nuestro y no para beneficio nuestro. Pero de ahí en más, todo lo refiere la Biblia a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús y Cristo como el intercedor nuestro. Amén. Así que continuamos. Con todo y eso, con todo y lo que estamos hablando de honrar a Cristo y con eso honramos al Padre, etcétera, etcétera. Con todo y eso, a pesar de que Dios nos muestra en la Biblia y ha prometido en la Biblia que honraría a aquellos a quien le honre a Él o que honre a Cristo, Él nunca ha prometido que o los hombres vayan a honrar a los que honran a Dios. En otras palabras, Dios ha prometido honrar a los que lo honraron a Él. Y en este caso, Cristo lo honró. Pero Dios no promete que honraría o que vendría honra a través de los hombres a aquel que honra a Dios. En palabras sencillas, Cristo honra a Dios, Dios honra al Padre porque Cristo lo honra, pero los seres humanos no están como promesa de parte de Dios de honrar a Cristo. Ejemplo de ello son los versículos que estamos estudiando hoy en día. Que estos hombres, Cristo les dice, no tengo demonio, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Así que la promesa de Dios es que Dios va a honrar a Jesucristo, pero no que el ser humano va a honrar a Dios. Y prueba de ello tenemos a la humanidad completa, ¿no? De cómo cada uno va por su rumbo, algunos, la gran mayoría, algunos más van por los rumbos de las religiones a quienes pertenecen, que al final de cuentas, con todo lo respeto lo digo, son religiones que al final de cuentas no los van a llevar absolutamente nada, porque todo va de acuerdo a la palabra de Dios, y ahí en muchas ocasiones no le enseñan la palabra de Dios, otros les enseñan otras cosas, como hablando ya los budistas, los musulmanes, pero cosa todo lo contrario a las palabras de Jesucristo. Así que al final de cuentas podemos ver que la gran mayoría deshonra a Dios a través de Jesucristo porque no toma en cuenta las palabras de Jesús. Como yo siempre les he dicho,
Es verdad, tenemos toda la Biblia, pero hay que prestar atención quién es el que habla en el momento en que nosotros estamos estudiando, porque no es lo mismo escuchar a Jesucristo dando gloria y honra al Padre a través de sus palabras y de sus hechos, que escuchar a Pedro dando tropezones por aquí y por allá en diferentes partes de la Biblia. Así que al final de cuentas, aunque hablase Pedro, la autoridad siempre va a ser nuestro Dios. Así que les digo, permita el Señor en su misericordia que en este caso en particular nosotros siempre podamos dar honra al Padre. Ahora bien, para no hacerles largo el cuento, yo sé que vamos avanzado el tiempo. No recuerdo cuántos minutos sean en el primer video, pero voy a tratar de hacerlo, de conjugarlo para que salga el tiempo corto, pero ya tenemos 22 minutos ahora mismo aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender a través de la escritura, la enseñanza de hoy en día? Bueno, podemos aprender dos cosas. Número uno, que hay muchas maneras en que podemos deshonrar a Dios. Y número dos, que sí, también podemos honrar a Dios. O sea, primero que nada, número uno, nosotros podemos deshonrar a Dios empezando al deshonrar a Cristo. Como dice, ¿no?, la palabra del Señor, ¿no?, que el no obedecer a Cristo implica no honrar al Padre que le envió. Incluso esto hasta demuestra que no amamos a Cristo ni al Padre, como Cristo mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 24, cuando dice, el que no me ama no guarda mis palabras, o sea, sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que enseñó, todo lo que predicó, todo lo que él transmitió a través de sus palabras. Y continúa diciendo, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que todo lo que Jesús transmitió no era de él, era del Padre. Y si nosotros no guardamos su palabra, la cual provenía del Padre, al final de cuentas estamos demostrando, como Cristo dice, que no le amamos. No importa cuánto tengamos la Biblia bajo el brazo, no importa a cuántos servicios vayamos, no importa cuánto tiempo tengamos en nuestra iglesia, o no importa incluso cuánto tiempo llevamos de convertidos, o no importa incluso qué posición tengamos en la iglesia. Al final de cuentas, lo que importa es que hayamos guardado y obedecido la palabra de Jesucristo. Pudiéramos estar 20 años en la iglesia, pero esos 20 años, estar 20 años sin obedecer a la palabra del Señor, y al final de cuentas eso demuestra, como dice Cristo, que no le amamos. Sabemos, ahí afuera en el mundo es obvio, ¿no? Podemos ver que se deshonra a Dios de una y mil maneras, ¿no? Podemos ver a las personas que Dios, que estableció sus leyes y sus estatutos, tanto en el Antiguo Testamento y que luego Cristo nos los presenta en forma reducida en el Nuevo Testamento, sabemos que el hombre deshonra a Dios en todas y cada una de las cosas que Él pide y demanda. Sabemos que Cristo no dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se reduce toda la ley y los profetas. Pero si nos ponemos a preguntar, ¿y qué significa amar a mi prójimo? Para poder entender qué significa amar a nuestro prójimo, tendríamos que ir al Antiguo Testamento y ver qué es lo que Dios nos habla acerca del prójimo. No le vamos a robar, no le vamos a extorsionar, no vamos a desear su mujer, no vamos a desear sus pertenencias, etcétera, etcétera, etcétera. No le vamos a engañar, no le vamos a hacer tranza, como decimos nosotros, no hacemos trampa, etcétera. O sea que al final de cuentas nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento podemos descubrir más detalladamente acerca de qué es o qué implica amar a nuestro prójimo. Pero de la misma manera, Cristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿qué implica amar a Dios? Decirle solamente Dios te amo y orar un par de minutos y ya se acabó. No. Hay miles de maneras de poder deshonrar a Dios a través de su palabra. En este caso en particular, pudiéramos decir la fornicación. Es algo que Dios aborrece. Incluso es interesante porque a su pueblo, cuando le dice,
o trata de transmitirle que ellos se han ido a la idolatría, buscando de otros dioses, orando a otros dioses, haciéndole culto y servicio y oración a otros dioses, e incluso rindiéndoles ofrendas a otros dioses, él les dice, mira, has adulterado, has fornicado con tus dioses, o sea que ha traicionado a Dios y Dios lo considera como una fornicación y un adulterio. Si no, ahí está el ejemplo, ¿no? Veamos el libro de Oseas, donde Dios le habla al pueblo de Israel. Así me has sido tú a mí, dice, porque has fornicado con tus dioses, no sus dioses ajenos delante de Dios. Así que le digo yo, si nosotros atendemos a otras personas, oramos a otras personas o a otras deidades, a otras entidades, si les damos honra más de la debida, porque la Biblia dice dar honra al que honra merece, pero hay que entender entre honra y honra, y si damos más honra que la persona o en este caso el personaje merece o la entidad merece, si nosotros le rendimos servicios, oraciones, peticiones, etcétera, etcétera, a alguien o a algo más que no sea nuestro Dios, pues estamos deshonrándolo. Y venimos a caer en lo que Dios dice, en la fornicación, adulterando con otros que aparentemente decimos, oh, no son nuestros dioses, pero mira nada más, si le das un minuto a Dios y le das 3 horas a esa entidad, ¿qué me puedes decir más que tus hechos? Tus hechos hablan más que lo que tus palabras dicen, ¿no? Como dice el dicho. Así que le digo, el implicar amar a Dios, incluso no darnos a la borrachera, como Dios lo establece en la Biblia, no darnos al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, no darnos a la brujería, a la adivinación, ¿no? A la idolatría, a todas esas clases de cosas que el Señor ya plasmó por mucho en su palabra, ¿no? Al robo, al hurto, al engaño, a la mentira, qué sé yo, a toda clase de perversidades y maldades que se maquinan en el corazón del hombre. Ahí podemos incluir incluso hasta la pornografía y todas las cosas que van derivadas de todo eso, ¿no? Así que si nosotros guardamos las palabras de Cristo y por supuesto que son las palabras de Dios, demostramos que amamos a Dios, pero si estamos practicando todas estas y muchas otras cosas más que tal vez desconocemos hasta estos momentos, pues estamos demostrando con nuestros hechos que verdaderamente no amamos a Dios. Y si no amamos a Dios y no guardamos su mandamiento, pues estamos deshonrando a Cristo, porque Él fue el mensajero, si pudiéramos decirlo así, de parte de Dios, y que Él traía las palabras de Dios. No honramos a Cristo, no honramos a Dios. Pero por último, sé que sí podemos honrar a Dios. Su palabra nos muestra que sí hay oportunidad, sí hay la habilidad del ser humano con la ayuda de Dios de poder honrar a Dios. Prueba de ello tenemos a todititos los siervos de Dios desde hoy hasta en la antigüedad, hasta los tiempos de Abel, la sangre del justo Abel, dice la Biblia, que aún estando muerto su sangre daba testimonio, aún estando ya la sangre derramada en la tierra. Desde aquel entonces hasta hoy y los días por venir, la Biblia nos muestra que sí podemos servir, honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos endemoniados, como Cristo dijo, ¿no? No tengo demonio. Así que nosotros no estamos endemoniados o no tenemos esa locura de demonios como algunos pudieran decir y que han dicho en la actualidad, ¿no? Hay personas que han dado testimonio a través de sus predicaciones donde los han tratado como locos. Y ellos al Señor pues Él les ha dado tremenda sabiduría y han dado buena respuesta, ¿no? Hubo un hermano por ahí, me parece que era Gigi Ávila, que él dice que iba llegando a un lugar y alguien le dijo, ahí va uno de esos locos, dice. Entonces el hermano Gigi Ávila dice que le contesta, nunca has dicho verdad tan grande en tu vida. Así que todo lo demás que había dicho eran mentiras, ¿no? O medias verdades. Y le dice, nunca has dicho verdad más grande en tu vida. Dice, porque yo estoy loco con Cristo Jesús. Así que le digo, estaremos tal vez locos con Cristo, pero no estamos endemoniados.
Incluso la Biblia nos da prueba de que a los cristianos se les trata de locos, como le pasó a Pedro ante Poncio Festo, ¿no? El gobernador. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 24, cuando Pablo insta al rey Agripa a que cree en Jesucristo. Y Festo le dice, estás loco, Pablo, dice, las muchas palabras te han vuelto loco. Así que le digo, si pudiésemos estar locos, pero no endemoniados. Y si estamos locos con Cristo Jesús. Antes bien, lejos de ser endemoniados, antes bien honramos al Padre Celestial al hacer su voluntad, al obedecer a Cristo, como el Padre mismo le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan en Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como dijimos hace un momento, a él oíd, o sea, a él obedeced. Y nosotros, en lo mayor que cabe, en nuestras posibilidades, la mayor de nuestras posibilidades, siempre estamos buscando obedecer a Cristo, incluso antes que los hombres, porque hoy en día los hombres están tratando de poner sus leyes de que ya no podemos predicar a Cristo porque se ofenden, porque les lastima, porque les provoca odio a las demás personas, que es racismo, que incluso lastiman sus sentimientos, sus emociones, infinidad de barbaridades que están sacando hoy con sus leyes con tal de que no se predique a Cristo. Pero nosotros con todo y eso obedecemos a Cristo. Como dice como se dice en el mundo, ¿no? Y lo digo con todo respeto, por supuesto, no estoy diciendo que soy una persona que no me interesa y hago todo lo que Dios me diga, aunque tenga que machacar a alguien. No es así. Pero predicamos a Cristo como dijeran en el mundo, le duela a quien le duela. Porque a veces aún en el dolor es donde Dios se glorifica haciéndole un llamado de atención a la persona y la persona recapacite y entienda de parte de Dios que está haciendo mal y se rinda a Cristo y diga, sí Señor, yo sé que le di un buen golpe a aquel siervo tuyo porque me caló hasta el corazón, pero ahora comprendo que yo estaba equivocado y pide perdón. Ejemplo tenemos al apóstol Pablo, ¿no? Cuando persigue a la iglesia y dice que los obligaba a blasfemar el nombre de Jesucristo. Y luego se topa con Cristo y le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy a quien tú persigues. En otra palabra, la persecución, el golpe, la afrenta no es a la persona misma, sino a Cristo mismo. Así como Él dijo, si alguien lo tiene a Él, tiene al Padre. Así que si alguien nos recibe a nosotros, recibe al que nos envió. Y en este caso es a Jesucristo, quien nos envió a ser discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios el Padre envía a Cristo, Cristo nos envía a nosotros y nosotros vamos, pero si no nos reciben, si nos rechazan, si nos calumnian, si nos afrentan, no es solamente a nosotros como personas, sino a Cristo también. Y así como lo hace a Cristo, pues al Padre también. Así que le digo, las personas a veces dicen, no, tú no estás haciendo lo correcto porque estás ofendiendo a la persona. Y digo yo, bueno, pero ¿y la palabra de Dios que no ofende a nadie? Si no nos ofendiera, si no me hubiera ofendido a mí, y yo digo, entonces no fuera cristiano. Pero porque me ofendió, caló en mis huesos, me hizo entender que realmente estaba haciendo las cosas mal, entonces pude haber un cambio en mi vida. Así que la palabra de Dios es cuestión de que la estudiemos y descubremos todo alrededor de la Escritura que hay muchísimas personas que salen ofendidas por la palabra de Dios, pero que al final de cuentas es la voluntad de Dios que prediquemos su palabra, se ofenda a quien se ofenda, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Y como les digo, con eso incluso mostramos nuestro amor a Cristo y nuestro amor a Dios en que guardamos su palabra, en que guardamos sus mandamientos, en que obedecemos a su palabra. Y cuando nosotros obedecemos al llamado de Cristo, principalmente podemos ver que el Padre nos honra dándonos la vida eterna a través de Jesucristo, como dice en este caso Juan en su primera carta, que es primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y la primera parte del versículo 12, dice así: y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así que primeramente somos honrados por Dios dándonos esa vida eterna al acudir positivamente a ese llamado de Jesucristo. Y nosotros, al honrar a Dios obedeciendo a Cristo, el Padre Celestial también nos honra manteniéndonos en el maravilloso amor de Jesucristo, como lo dice incluso Cristo mismo en Juan capítulo 15, versículo 10, cuando dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero note que Cristo dice: si guardares, o sea, si obedecieres mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Y sabemos que todo eso viene por causa del Padre. Así que, ¿qué más honra, primero que nada, de tener la vida eterna para la gloria de su nombre, que ahora incluso añade el que nos mantenga dentro de su amor? O sea que Él nos está amando constantemente, estamos en su amor, y como Él es amor, deposita su amor en nosotros para que nosotros podamos servirle en amor a Él, y no, como decía el apóstol Pablo, por obligación, sino más bien por amor. Así que el Padre mismo incluso dice que Él nos amaría, como dice en este caso Jesucristo mismo también en Juan capítulo 14, versículos 21 al 23, donde dice: el que tiene mis mandamientos, note que empieza una vez más hablando de los mandamientos, el que los tiene, o sea, no es el que los guarda y los deposita en el cajón de su escritorio o lo esconde debajo de la cama y se olvida de ellos, no, el que los obedece, el que los pone en práctica, el que los lleva y trata de vivir lo mejor posible para Dios en lo que Él pide y demanda. Dice: el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Note que a la mitad del versículo 21 y a la mitad del versículo 23 dice: será amado por mi Padre, y en el 23 dice: mi Padre le amará. ¿Qué más honra pudiéramos recibir nosotros que estar dentro de ese amor de nuestro Dios? Y que no solo eso, y con esto ya estoy culminando, que no solo eso, sino que encima de todo nos honraría dándonos su Santo Espíritu para que esté en nosotros, como Cristo dice en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez más, poniéndolo en práctica, poniéndolo por obra, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Número 1, estará con nosotros para siempre. Continúa: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y en vosotros. Así que no solamente estará con nosotros, sino que estará en nosotros. O sea que no solamente podemos ver que Dios nos honra dándonos la vida eterna,
nos honra manteniéndonos en el amor de su Hijo Jesucristo, nos honra manteniéndonos en su amor y al final nos honra permitiendo que su Santo Espíritu esté con nosotros, alrededor de nosotros y en nosotros mismos. ¿Qué mayor honra pudiéramos recibir de nuestro Padre Celestial? Es impresionante poder ver en la Escritura que estas personas no honraron a Dios, pero Cristo sí lo honró, pero digo, no honraron a Dios, deshonrando a su Hijo Jesucristo. El Padre sí es honrado por su Hijo Jesucristo, pero su Hijo Jesucristo no es honrado. De la misma manera puedo decir de lo que dije de Jesucristo. A pesar de que Dios ha prometido o que honraría a quienes lo honren a Él, Él nunca prometió o ha prometido que los hombres vayan a honrar a los que honran a Dios. Y eso hice referencia a Cristo, pero lo mismo sucede con todos nosotros. Dios nos promete honrarnos a nosotros, pero Él no promete que las demás personas vayan a honrarnos a nosotros. Así que en este caso en particular, por experiencia propia les digo, hay muchas personas que nos deshonran a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas ellos muestran lo que hay en sus corazones. En una ocasión, yo sé que ya hablé en las clases pasadas acerca de cómo lo tratan a uno, ¿no? Hablando y diciendo que somos falsos maestros, que traemos falsas doctrinas, otras enseñanzas diferentes, o incluso en una ocasión me tocó que me dijeran hasta diablo. O sea que al final de cuentas nosotros recibimos deshonra por todos lados, pero como yo puedo compartir de la misma manera y decirles a ustedes, aquí, todos ustedes son testigos de lo que yo enseño, de lo que yo hablo, y juzguen ustedes delante de Dios si lo que yo estoy trayendo implica que yo me merezca deshonra, porque lo mismo que le enseño a ustedes, y de la manera que le enseño a ustedes, de la manera clara, directa, o incluso en algunas ocasiones con un poco de impulso, de ímpetu, lo mismo lo hago en todo lugar. Y más sin embargo, me he ganado mi deshonra, aunque no la merezca. Cristo se ganó su deshonra, y digo yo se ganó, no porque se la merecía, sino porque se la dieron, por traer honra al Padre. Así nosotros al traer honra al Hijo y al Padre, por supuesto, también nos ganamos nuestra deshonra. Pero con todo y eso, quisiera terminar con estas palabras. ¿Qué importa que el mundo nos deshonre? Con que Dios honre nuestro caminar, con que Dios honre nuestra vida, con que Dios honre y preste atención a lo que hacemos para la gloria de su nombre, es más que suficiente para que haya alegría, gozo, paz en nuestro corazón, a pesar de todas las deshonras que podamos recibir de cualquier persona. Así que a Dios siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Así que la pregunta del millón sería ¿qué deseas recibir tú? ¿La honra de Dios o la honra de los hombres? Lo dejo para que medites. Si deseas la honra de los hombres, no necesitas hacer nada. Te la darán en cualquier momento. Hagas bien o hagas mal, el ser humano te honrará, porque al final de cuentas lo único que traerá es el engaño y la mentira por delante, porque es lo que hace el enemigo. Pero que al final de cuentas lo que más importa es la honra de Dios, porque sabemos que ahí no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad, no hay fraude, sino todo lo contrario. Todo lo que Dios hace y dice es verdad. Y si lo que deseas es recibir la honra de Dios, que al final de cuentas es lo que cuenta, pues te invito a que le entregues tu vida al Señor, le pidas perdón por tus pecados, que le pidas que te ayude a alejarte de todo aquello que es desagradable al Señor y que le deshonra, porque al final de cuentas desobedecemos su palabra que transmitió a través de Jesucristo y a través de sus siervos, y que te ayude a alejarte y a dejar de todas esas cosas que deshonran a Dios y que puedas glorificarle en todos los días de tu vida hasta que Él venga o hasta que Él te llame a su presencia. Gloria al Señor. Hasta aquí dejamos la clase.
Una vez más, les ruego disculpas por la desconexión en vivo, pero aquí estamos en diferido, en grabado, para que ustedes puedan disfrutar de la enseñanza de la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta su palabra y le pedimos que nos ayude, sobre todo, ¿no?, a entender y comprender su palabra y a ponerla en práctica y pedirle a Él en lo que nosotros no podemos dominar y no podemos hacer o vencer, si pudiéramos decirlo así, pedirle a Él su ayuda, entendiendo nosotros que no va a haber un día en nuestra vida que no dependamos de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Permite, Señor, en tu misericordia que esta palabra pueda ser transmitida a tus hijos, a tus siervos, a tus pequeñitos y a todos, a cada uno de aquellos, Señor, que puedan venir a las plantas de tus pies. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a glorificarte, a honrarte, bendecirte, engrandecer tu nombre y a servirte y a hacerte fiel en todo lo que tú pides y demandas, para que de esa manera nosotros podamos traer honra a Jesucristo y al mismo tiempo honra a ti, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, te damos muchísimas gracias para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos siempre a servirte y a hacerte fiel, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Que sea el Señor glorificándose en su vida siempre, ayudándoles a seguir adelante y como siempre, reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.